sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y se los dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Recuerdo cuando estudié filosofía del derecho, primero en Alicante y después la volví a estudiar aquí en Comillas con los jesuitas en Madrid, cómo se nos explicaba que había como dos grandes corrientes. Por un lado está el juspositivismo y por otro lado el justnaturalismo. ¿Qué dice el juspositivismo? Que lo importante es la ley que ha sido aprobada por el Parlamento, que no hay que entrar a analizar ni los componentes éticos ni morales de la misma. Mientras que el justnaturalismo lo que dice es que la ley, para ser una ley moral justa, tiene que estar aprobada defendiendo una ética y una moralidad determinada. Que un Parlamento apruebe una ley no significaría, por tanto, que esa ley es buena. Esa ley puede estar aprobada siguiendo las normas parlamentarias, ¿de acuerdo? La mayoría ha aprobado una ley, pero que esa mayoría parlamentaria apruebe una ley no implicaría que moralmente esa ley fuera justa. El Evangelio de hoy nos habla precisamente de esto. El sábado se hizo para el hombre y no al revés, no el hombre para el sábado. Y la ley tiene que estar aprobada para fomentar la verdadera libertad del ser humano. Ayer un ratito pude ver la toma de posesión, un ratito nada más, porque eso era larguísimo, del nuevo presidente de Estados Unidos. Y de lo poquito que yo vi, hubo dos cosas que sí me gustaron. Por una parte, él decía que faltaba mucho sentido común en la acción de gobierno. Aquello que decía Chesterton, que el sentido común es el menos común de los sentidos hoy en día. Y creo que es así. Desgraciadamente, hay tanta ideología, no solo en la aprobación de normas, sino también en las directrices y decisiones tomadas por los gobiernos. No se busca el bien común, tampoco se busca ayudar a la persona. Muchas veces simplemente hay una ideología detrás que es la que mueve una decisión o la contraria. El Evangelio de hoy nos habla precisamente de cómo tenemos que aprender a darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Decía Cristo al final del Evangelio: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Es decir, Dios es el Señor. Y estando Dios en ese primer lugar en nuestro corazón, todo lo demás queda en equilibrio. Por eso la Iglesia, por ejemplo, sostiene que la centralidad de la economía no tiene que ser el capital, sino que tiene que ser la persona. Y por lo tanto, favorecer el bien común. Lógicamente, un empresario funda una empresa para ganar dinero, lógicamente, pero también para promover el bien común. Y si promueve ese bien común utilizando medidas adecuadas y justas, eso ayudará también no solo a su bienestar y por lo tanto a que gane dinero, sino también a las familias y por lo tanto al progreso de la sociedad. La ley tiene como finalidad no esclavizar a la persona, sino al contrario, liberar a la persona. Y por eso Jesús, que es el camino que nos lleva a la vida, nos enseña que no todo vale, que para que una ley sea moralmente justa, tiene que ser una ley que tenga una base, un sustrato detrás. Esa base tiene que ser, por una parte, la naturaleza. Hay
actos que son intrínsecamente malos, independientemente de donde hayas nacido, independientemente de tu significación política. No hacer o quitar a los padres el derecho a educar a sus hijos en sus convicciones es algo malo. Ir en contra de la vida es algo malo. No porque lo diga este partido político o el otro, sino porque es algo que se desprende de la propia naturaleza humana. Aunque un parlamento diga lo contrario, fomentar el asesinato, por ejemplo, de los mayores, la eutanasia, está mal. Lo querrán enmascarar con eso de decir es que está sufriendo mucho. Hoy en día, gracias a Dios, la medicina ha avanzado y hay cuidados paliativos para que el enfermo no sufra y tenga calidad de vida y por lo tanto se respete la dignidad de la persona. Y nunca el asesinato, nunca la eutanasia será la solución. El Señor es también, por tanto, Señor del sábado. Significa que no todo vale. Y significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le puso en el mundo para que el hombre fuera feliz. Y las leyes que se tienen que aprobar en los parlamentos tienen que ser leyes que defiendan esa dignidad de la persona. Y tienen que ser leyes que promuevan y fomenten la verdadera libertad y por lo tanto protejan la dignidad del ser humano. Pues recemos y pidamos para que este mundo alocado, donde se aprueban leyes que van en contra de la dignidad de la persona, que van en contra de la familia y por lo tanto de la ley moral natural, para que este mundo en el que vivimos reconozca los errores. Donald Trump tendrá muchos errores. Yo no soy quien tampoco para juzgar, porque no soy analista político. Pero ayer dijo dos cosas que a mí sí me gustaron. Por una parte, que hay que volver al sentido común. Por otra parte, dijo, solo hay dos sexos, el masculino y el femenino. Y la ideología de género woke nunca lucha por defender la dignidad de la persona ni el bien común y se ha de ir en contra, por tanto, de ella. Pues pidamos al Señor que defendamos la dignidad de la persona, que las leyes que se aprueben en los parlamentos sean leyes moralmente justas, porque tienen un sustrato que las hace aprobar y que es el sustrato de la naturaleza. Si detrás de ellas se respeta la ley moral natural, seguro que serán buenas y construirán un mundo más justo y mejor. La Iglesia siempre ha defendido el justnaturalismo, nunca el justpositivismo, porque hay leyes que se aprueban en los parlamentos, pero son malas porque van en contra del ser humano. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.